si una autonomía política regional tiene que aprender a dotarse de los recursos económicos para precisamente contribuir a ese desarrollo interno. ¿Me dejo entender? Y si esa autonomía política, si esa autonomía política regional no tiene la capacidad de dotarse de recursos propios, no tiene la capacidad de organizar su economía, bueno, pues tendremos que esperar que la provincia de Abancay deje de desarrollarse no sé por cuántos siglos, mientras que algunos departamentos van a ir rápidamente desarrollándose, pero la solución a estos problemas del tema de hoy día, con eso voy terminando, no es un problema de integración, es un problema de construcción de unas nuevas estructuras políticas que permitan refuncionalizar el Estado, que permitan fundamentalmente nos permita colocar a nosotros en el siglo XXI para encarar de mejor forma nuestras posibilidades de desarrollo y a la vez articularnos a un proceso de globalización en situaciones ventajosas. Ese es el tema de fondo. No es el corto plazo donde tenemos que ver nuestros problemas. Nuestros problemas tenemos que verlo en proyección hacia el futuro, en proyección hacia la manera como para salir de nuestra pobreza tenemos que desarrollarnos de una determinada manera. En 1976 yo visité por España cuando estudiaba en Francia y era el año en que había muerto Franco. Yo estudiaba en Francia, vivía en una de las ciudades más dinámicas de Europa, París, y cuando me trasladé a España me parecía que estaba pues de Lima a Santo Tomás, con el perdón de los que son de Santo Tomás o Chiquimilcas. Es decir, España era un país muy atrasado. En 1976 murió Franco, hubo un reordenamiento político en España, se dotaron de una nueva constitución y construyeron lo que ellos denominan ahora el Estado de las autonomías. ¿Y en qué consiste su Estado de las autonomías? Consiste en que cada colectividad, en este caso un país donde yo he vivido más tiempo, el País Vasco, o la colectividad o la región, como se quiera llamar, pues tiene su propia organización política, su propio presidente, su parlamento nacional, sus parlamentos locales, se ha dado sus propias leyes, estructura su educación, genera sus propias leyes para el desarrollo económico de su región. El País Vasco es una de las provincias más ricas, una de las autonomías más ricas de España junto a Cataluña. Se gana más, se vive mejor, el nivel de vida es extraordinario. Tienen la ciudad de Vitoria, que es una de las ciudades pioneras en el cuidado del medio ambiente, en el recojo de basura, etcétera, etcétera. Los vascos hacia el interior han jalado una suerte de identidad vasca que les ha permitido, a través de esa identidad vasca, les ha permitido ser lo que son y a la vez desarrollarse. En 30 años, España se ha convertido en una potencia mundial. En 30 años. En 30 años. No en 50 ni en 100. En 30 años. Pero, ¿dónde está el éxito de España? El éxito de España está en su organización política, en la manera como se ha dotado un Estado funcional. Entonces, no está en los capitales. Los capitales vienen solos. Los capitales vienen solos cuando hay ¿qué? Cuando hay orden, cuando hay tranquilidad política, cuando hay instituciones políticas coherentes. En España no podría haber lo que va a haber dentro de poco en este país, una cantidad de candidaturas a las alcaldías
provinciales, municipales y regionales. Es decir, no hay un sistema de partidos políticos en el Perú. Y entonces estamos en una situación bastante complicadilla en el Perú en lo que concierne a nuestra vida política, y no podemos ordenar esa realidad. Si la ordenamos, vamos a encontrar un salto dialéctico hacia el futuro que nos va a permitir derrotar la pobreza en 30, 40 años. Yo les digo, si una región como Ancash, que tiene una cantidad de dinero impresionante, decidiera a partir del próximo año iniciar una reforma de la educación, en 30 años esa región se convertiría en una región de élite. Sería una región en donde yo tendría que ir a pedir trabajo para enseñar en esas universidades. Con los recursos económicos que tienen, con los recursos. ¿Y de dónde vienen esos recursos económicos? De la generación de la industria. No, vienen de la inversión de capitales en la explotación de nuestros recursos naturales. Si se hace buen uso a esos recursos, si se define con corrección el juego de reglas para que estas empresas exploten nuestros recursos naturales, todos ganamos. Ganan las empresas, gana nuestra sociedad, gana el Estado. Esa es más o menos la idea que yo quiero transmitirles. Después, bueno, en 15 minutos creo que me pasa un poco. Gracias, doctor Murillo. Vamos a escuchar a continuación a Paul Loren. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. En principio, agradecerle a los organizadores de la Universidad de la Libertad la invitación que me cursaron para poder estar esta mañana con todos ustedes. Bien, ciertamente el problema suscitado a partir de los hechos del 5 de junio en Bagua marca un antes y un después, no lo sé. Pero obviamente sí es un hecho importantísimo, ¿no? ¿Y por qué digo no lo sé? Porque ciertamente no es la primera vez que estamos ante una situación, seguramente como bien señalaba el doctor Murillo, quizás se vuelvan a repetir estos hechos. No estamos por primera vez ante una situación de este calibre. Es cierto, en los últimos tiempos, saber que asesinan a una cantidad tan considerable de policías de la manera como han sido asesinados, lo más impactante. Eso por un lado. Por el otro, ciertamente, que rescatando ciertas premisas que se han señalado anteriormente, el hecho de la integración como término, integrarse, puede resultar muy simpático, ecuménico, ¿no? Es decir, ven aquí, hijo mío, ¿no? Comparte mi mesa y demás. Yo creo que eso es una visión paternalista, ciertamente bastante ofensiva para el otro, desde mi punto de vista, obviamente. Y yo más apuesto por un entender al otro, asumirlo en su diferencia. Y esa diferencia parte incluso desde posturas antagónicas con relación a cómo se entiende la propia convivencia. No hablo de cosmovisión, no me gusta ese término, pero asumamos siempre, eso es lo que se pretende, de que el otro, ¿no? Esa visión del otro, de ajeno, que no tiene por qué ser mi hermano, ni esa visión de compatriota, y que todos nos unimos bajo los mismos recuerdos, la misma bandera, los mismos sentimientos. Yo creo que es una total fantasía, porque hay gente que no tiene ninguna relación emotiva, porque al fin y al cabo, partamos de un principio, las fronteras no son hechos naturales, son hechos artificiales, ¿no? Que lo diga un amigo comerciante
Puno, en mi labio, por ejemplo. Con cuánta constancia, con cuánta frecuencia, mejor dicho, suele cruzar la frontera, a veces casi de manera inadvertida, o tiene parientes en un lado o en el otro, igual Tumbes, ni hablar pues de las comunidades nativas de la inmensa Amazonía. Entonces, cuando hablamos del Perú a puertas de, o mejor dicho, ya involucrado en un nuevo ciclo, y siglo a la vez, tenemos una situación en la cual empiezan a saltar, a aflorar en este proceso de enrumbamiento hacia una economía más sana, más pujante y demás, empiezan a aflorar determinadas instancias que no han sido superadas, ¿no? Esas instancias no superadas es reconocer que hay gente que vive de manera diferente a los que somos citadinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso a su vez nos invita a pensar sobre la noción de nuestra calidad de derechos, por un lado, nuestra noción de representatividad frente a ese derecho, que en nuestra tradición jurídica es un derecho básicamente de hechura política. El derecho, en la tradición que nosotros estamos involucrados, es creado en las cámaras legislativas, con 120 personas en el Congreso de la República, los que establecen la legislación que nosotros vamos a padecer, ¿no? Entonces, aquí el punto elemental, pienso yo, es la noción de qué tan representados nos podemos sentir en general los que habitamos esta comunidad, este ámbito geográfico llamado Perú. Eso en líneas generales, porque desde la ciudad uno puede asumir la importancia del Código Civil en el día a día de cualquier habitante de la urbe, de cualquier zona del Perú. Pero es lo mismo el impacto de ese tipo de legislación en zonas apartadas de la República, como bien se señaló. O sea, ¿qué interés puede tener la dación de determinadas leyes y de determinadas acciones dadas desde Lima a determinados grupos étnicos? Obviamente ninguno, pero ¿acaso solamente a grupos étnicos? La noción de representatividad va mucho más allá de una visión reduccionista desde ese punto de vista. Cuando se habla o se hace referencia a los hechos de Bagua, que la gente lo que buscaba era defender una visión que ellos tienen del territorio, del derecho, ¿no? Y que se sentían violentados por las acciones de los políticos dados desde Lima, inmediatamente me vino a la mente un caso que no fue tan impactante como el de Bagua, pero en los hechos, desde el punto de vista racional, frío, termina siendo análogo, ¿no? Pero en ese caso no estamos ante, en el caso que le voy a exponer, ante un grupo étnico, no estamos en la selva, sino que estamos en la costa. Pienso yo, y lo había mencionado en alguna otra conferencia o un grupo que algunas caras he visto hace un mes o mes y medio, que es el caso del Valle de San Lorenzo, en Piura. En Piura hace algunos años, creo que 2002, 2003, no puedo equivocar, años más, años menos, sucedió algo similar, ¿no? Pero a diferencia de Bagua, en Piura, la gente tenía un título de propiedad, ¿no? Un papelito que decía esto: Juan Pérez, habitante del Valle de San Lorenzo, en Campo Grande, el dueño de tal cantidad de tierra, ¿no? De hectáreas y demás. A los ojos, me supongo, de Hernando de Soto, eso debería ser suficiente para estar resguardado en su propiedad, pero era absolutamente falso. ¿Qué ocurrió en Campo Grande? ¿Qué había ocurrido? El Valle de San Lorenzo, que es un gran productor de cítricos, de limones básicamente, y exportador, ¿no? Había sido penetrado por la decisión dada desde Lima
de intentar, porque al fin y al cabo no se logró, dar buena parte de la zona del Valle de San Lorenzo, en Tambo Grande, en concesión a una empresa minera de capitales norteamericanos, estadounidenses, canadienses, ¿no? La empresa se llamaba Manhattan. Hubo un muerto, que era un ingeniero, fue asesinado, nunca se supo hasta hoy en día quién lo mató, pero ese ingeniero lo que buscaba era oponerse a la expropiación dada o intentada desde Lima. ¿Qué había ocurrido en el interín? Lo que suele ocurrir con este tipo de situaciones, que los derechos de la gente no son tan derechos, pues. O sea, no tienen sustento real, porque al fin y al cabo el origen político de ese derecho se ve claramente en su peor cara, por la misma naturaleza política, ¿no? De que no tiene una manera el habitante de esta zona y de otras zonas del Perú de poder protegerse frente al poder político. Es decir, los derechos de la gente no nacen de la gente misma, sino que nacen de la voluntad y arbitrio de los que tienen poder. Cuando se habla del derecho del subsuelo, que yo creo que debería contemplarse esa posibilidad, pero no solamente para el caso de los pueblos indígenas y nativos, de los llamados pueblos originarios, el nombre no me gusta, debería plantearse para la generalidad de los peruanos. ¿Por qué solamente algunos pueden tener derecho de subsuelo y otros no? En el caso de Tambo Grande, la situación se dio por ese lado. En Tambo Grande se hizo una consulta a los habitantes, si es que ellos estaban de acuerdo de abandonar sus campos, su territorio, y darle a la empresa minera de capitales norteamericanos la concesión. Creo que ahí era la riqueza, no recuerdo si era oro, pero de hecho que sí, ¿no? Al final el oro se quedó ahí, pero al final la naturaleza del derecho de propiedad de esa gente sigue siendo la misma que cualquier peruano en toda la República. No es un derecho cierto, es manipulable. Al fin y al cabo las decisiones las toma la gente, o mejor dicho, no las toma la gente de manera racional en la medida que no es titular real de un derecho. En el derecho anglosajón, esa figura de ser solamente dueño de la superficie del terreno no existe. En el derecho anglosajón, tanto el habitante de Bagua como de Tambo Grande, de cualquier otra zona de la República, es dueño de la superficie y del subsuelo, y puede explotarlo de manera libre. Es su derecho, porque no es un derecho político. El político, desde ese punto de vista, el derecho político lo que hace es reinventar, recrear una ficción, y al fin y al cabo lo que tenemos con el tiempo es este tipo de situaciones no previstas, porque obviamente ni en mi casa ni en la casa del Señor, imagino que en las propiedades de casi todos ustedes, no hay la posibilidad de que debajo de nuestros predios exista oro, petróleo, gas. Pero en ciertas zonas del Perú esas posibilidades son más reales que hipotéticas. O sea, la gran posibilidad que eso puede ocurrir, de que pueda encontrarse riqueza abundante de diversa fuente, es totalmente posible. Entonces lo que tenemos aquí es una calidad de derecho que no solamente afecta a los habitantes de estas zonas, sino en líneas generales a todos los peruanos. Todos los peruanos estamos inmersos en una situación de un derecho que no nace desde el punto de vista social, no es un derecho social propiamente dicho, sino que es un derecho dado desde el poder. Uno. Dos, a partir de ahí, ¿cuál es la representatividad de ese mismo poder?
yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el doctor Murillo con relación a la importancia de asumir de que el Perú tiene que aceptarse en principio no como una unidad total, cerrada, holística, sino que somos una variedad, somos una diversidad que habitamos un mismo territorio, cultural, étnica. Eso en principio. Y a partir de ahí, ¿por qué tener miedo a las autonomías? ¿Por qué tener miedo, incluso hasta a los desprendimientos? Hay algunos en el sur del Perú que no se sienten peruanos, ¿no? Y yo no sé qué cosa es ser peruano, desde ese punto de vista. Basadre, en su Historia de la República, señala lo difícil que fue para el Perú en general mantenerse al comienzo de la independencia, en las primeras 3 décadas o 4, mantener la unidad política, porque el sur siempre tuvo una vocación, ¿no?, separatista, y aquí hay unos amigos arequipeños que pueden refrendarlo, pero no solo Arequipa, ¿no? Porque al fin y al cabo todas estas repúblicas de Hispanoamérica son repúblicas hechas de manera totalmente artificial. Antes de la llegada de los españoles a América, el hombre blanco, como se suele decir generalmente, no existía ese tipo de divisiones. Pero vivimos hoy en día bajo ese tipo de divisiones y creemos, y asumimos, de que tenemos que vivir y morir casi perennemente, ¿no?, y apostar eternamente a este tipo de esquemas donde todos somos hermanos, bajo un mismo techo, una misma bandera y demás, cuando la realidad nos dice que no están así. Hay diferentes espacios en el mundo donde la diversidad de naciones dentro de un mismo ámbito se asumen. Pienso en los Estados Unidos, es eso, son estados, diferentes estados que se unieron políticamente. Pero claro, ahí no hay esquemas tan complejos como el nuestro, ¿no? El proceso de homogenización del anglosajón, el pioner, con relación al trato frente al nativo fue brutal y despiadado, ¿no? Fue así de cruel, ¿no?, y de radical. No es nuestro caso. Paradójicamente, con relación a lo que se suele creer, el español fue muy cruel, obviamente, eso no vamos a... Pues no todo el mundo, no todos los españoles, pero el hispano, el conquistador, al fin y al cabo era un guerrero, pero no tuvo éxito en el cometido de arrasar a pueblos enteros, desde el punto de vista de lo que sucedió en Norteamérica, por ejemplo. Y tenemos un espectro muy interesante y variopinto. Ahora, eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos... ¿Cuál sería el trato? Si no tenemos un esquema de autonomía, si es que tenemos un derecho básicamente ligado a la decisión política. Hace algunos años, el año 2000, 2001, si la memoria no me falla, se sacó un proyecto de constitución, creo que estaba en ese grupo personajes como Diego García Sayán, Enrique Bernales y demás, que con relación al trato de las comunidades nativas y campesinas, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y nativos en general, lo que buscaban era protegerlos, pero su visión nuevamente era una visión paternalista. Yo recuerdo muy bien lo que señalaba ese proyecto de constitución en el artículo pertinente, cuando hablaba de este tipo de comunidades. Lo que señalaban era que había que protegerlos de la penetración, ¿no?, de Occidente, el avance podemos llamar, del nombre de la ciudad, y ponerlos casi en cuarentena.
Y eso estaba ahí en blanco y negro. Ahora, ¿esa es la solución? Decir, bueno, me encanta cómo te quedan taparrabos y debes quedarte así toda la vida, ¿no? Me parece, más cae muy bien en la foto, ¿no? Esa es una visión paternalista, pero más que paternalista, torpe, porque hay paternalismos y paternalismo, en este caso absolutamente torpe, creo que racista también, ¿no? Porque al fin y al cabo no se asume de que todos, absolutamente todos, no solo en el Perú, sino en el mundo, pertenecemos a un viejo proceso de evolución. Nuestros antepasados más remotos también han usado taparrabos y han tenido comportamientos a nuestros ojos extraños, ¿no? Pero es parte de ir decantando como ser humano una serie de pautas y de conductas que en nuestra vida en sociedad vamos asumiendo, descartamos conductas y asumimos otras. Y por eso no somos ni buenos ni malos, simplemente es el acomodo a situaciones diferentes. En una sociedad en la cual tenemos, como la peruana de hoy en día, un proceso que es obvio de crecimiento, de modernización, el Perú de hace algunos 10 años o más, pongamos, el Perú de García de hace 10 años atrás. Muchos de ustedes seguramente estaban muy chicos o no habían nacido. Era un país totalmente invivible. Este tipo de temas era simplemente, no se trataban, porque había cuestiones más urgentes casi de vida o muerte. Yo creo, ya para ir terminando, de que una de las ventajas que tiene el haber salido del profundo hoyo en que nos encontramos con la hiperinflación y el terrorismo, es que una vez que empezamos a caminar en este tipo de sendas, empezamos a ver determinadas cuestiones que no es que han salido de la noche a la mañana, es que siempre han estado ahí. Y que en esta instancia de un Perú, de un país que progresa en líneas generales, y es hora de ir advirtiendo que esos son los problemas importantes. Esos son los problemas que nos van a acompañar toda la vida. Porque problemas siempre va a haber. Entonces tenemos aquí, y esto como tema que les voy dejando, ¿no? Y me lo dejo también para mí, ¿sabes? Porque son temas eternos casi en el corto plazo, que es ¿cuál es la noción de representatividad de la gente en líneas generales con sus políticos? A partir de ahí, ¿qué tan cierto es la noción de un Estado-nación propiamente dicho, ante una diversidad pluricultural, incluso pluriétnica, en el Perú, pero no solamente en el Perú, y a partir de ahí, ¿cuál es la relación que debemos asumir desde la política, pero también desde el derecho y como colofón, con relación al caso español? Simplemente como un detalle, ¿no? Hace unos días en la Biblioteca Nacional, donde trabajo como investigador, justo se trató el tema de la transición española, que fue importantísima, ¿no? Y uno de los ponentes fue el doctor Hugo Neiras Amanés. Hugo Neiras Amanés, no sé si ustedes lo conocen, es un hombre que militó en la izquierda, ya no está en la izquierda, obviamente, ha pasado el tiempo. Estuvo en Sinamos en la época de Velasco, tuvo una importancia superlativa, una participación realmente importante. Yo creo que hizo mucho daño su participación en ese momento al país, pero él vivió el caso español también en ese momento, vivió en España. Y hizo un estudio muy interesante de cómo el proceso español no nace en el año 75 o 76. El proceso de enriquecimiento y de apuesta a una España moderna e integrada al mundo, es algo que nosotros estamos viviendo también hoy en día, empieza con anterioridad, en los años 50. Pero como todo proceso, y nosotros deberíamos recordarlo bien, es de largo alcance. España recién va a asomar como un país pujante y
bien visto por los sectores financieros y las inversiones en los años 80, con un gobierno socialista que de socialista tenía muy poco. Y eso como un dato a tener en cuenta, es decir, el factor económico precedió, en el caso español, a lo político, no al inverso. En el caso peruano, lo económico está dejando determinados hitos muy interesantes, pero no son suficientes, porque lo político todavía está por hacerse. Y esa es la tarea de los hombres que vendrán en el corto plazo a intentar solucionar este y otros problemas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por Muchas gracias, Paul. Vamos a escuchar a continuación al siguiente expositor, es Javier Alarcón. Un aplauso para él. Gracias al Instituto por la oportunidad de compartir con ustedes y gracias también a quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que la ventaja de ser tercero es que ya uno puede obviar, profundizar algunas ideas que han sido planteadas. La desventaja es que el público está cansado y no puede volverse monótono y repetitivo, pero vamos a intentar plantear algunas ideas en una línea similar a la que han venido señalando, ¿no? ¿Sí? ¿Pudieron ayudar? Gracias. Efectivamente, creo que el tema de los pueblos indígenas nos pone una gran pregunta, o varias preguntas adelante. Yo he tratado de coger dos ejemplos, si se quiere, de los problemas ante los que nos pone esta situación, y retomando un ejemplo que ha sido planteado por mis dos antecesores. Creo que el tema de Bagua pone varias preguntas al frente. Creo que hay varios hechos. ¿Hay un problema? ¿Me escuchan así nomás? Bien pegado. Bien. Decía, creo que el problema de Bagua, si bien es doloroso, es brutal en algunas de sus manifestaciones, tiene un componente nuevo que no siempre se subraya, y es que enfrentamientos en nuestro país, si se revisa con cuidado la historia social, para no irnos muy atrás, solo del siglo XX, siempre han habido. Lo nuevo en este caso es que hay un enfrentamiento en el cual el doloroso saldo de muertos es mayoritariamente del lado de la policía y no del lado de la gente que está enfrentándose a la policía. Ese es el dato nuevo. Eso es lo que tal vez nos violenta terriblemente. Si revisamos la historia del caucho, para quedarnos solo en la Amazonía, la historia del caucho, la historia de los lavaderos de oro, las historias de masacres en la costa, en la sierra, en la selva, de conflictos internos, es muy alta. Yo no he logrado hacer una cosa que tengo pendiente, tal vez aprovechando el Paul, voy a aprovechar su ventaja de poder estar en la Biblioteca Nacional, pero sería interesante comparar en el caso del Perú cuántas personas, cuántos peruanos o peruanas, compatriotas nuestros han fallecido en conflictos internacionales y cuántos han fallecido en enfrentamientos internos. Para nosotros ahorita está muy viva la situación que pasó en los 80s, pero ese, si uno mira a largo plazo, es solo un capítulo más de una larga historia de este tipo de hechos. Y eso tiene que ver con algunas de las cosas que han sido planteadas, ¿no? ¿Qué tanto hemos logrado resolver un tema que en otros lugares estuvo resuelto hace mucho tiempo, que es constituir un Estado-nación, que es constituir mecanismos que nos permitan, institucionales que nos permitan a todos comunicarnos y encontrar soluciones a las diferencias de manera fluida? Creo que ese es un tema de fondo que daría para conversar mucho. Entonces yo quería, como decía, tomar dos elementos. Tomando una frase que señaló Paul, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son esos otros? ¿De verdad son otros? ¿Algunos de los que estamos sentados acá en esta mesa podemos asumirnos indígenas? ¿Nos sentimos indígenas? ¿Qué necesitaríamos para ser indígenas? Yo les digo, en mi caso yo no sé. Mi abuela era comunera, una comunidad campesina de la sierra, quechohablante, totalmente quechohablante, mi abuela paterna. Mi abuela materna era integrante de una pequeña comunidad de un pequeño pueblito de la sierra norte del país de Cajamarca, que también, si bien es cierto, formalmente no es reconocida como comunidad campesina, digamos que en sus usos y formas de desenvolvimiento es básicamente similar a una comunidad campesina del centro y sur del país. ¿Yo soy indígena? No. Entonces, tratando de encontrar algún referente, uno puede ser la lengua.
la lengua, ahí trataba de mostrar un cuadro, ¿qué lengua hablamos cuando nacemos los peruanos? Una gran mayoría habla castellano, una pequeña cantidad, muy pequeña, idioma extranjero, no se ve siquiera. El quechua está en segundo lugar, el aymara en tercero, el ashadi que aparece en cuarto, y otra lengua nativa detrás de una gran lista, ¿no? El problema es que dentro de esa lista, otra lengua nativa, estamos hablando de 19 familias lingüísticas, 43 andinas y otro tanto amazónicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de nosotros? ¿Basta la lengua? El convenio OIT, tal vez no se el sonido y yo... Porque eso es como que cortar. Vamos a cortar cuando él dice del sonido.